La historia del hombre que venció al miedo y encontró la paz hoy. Te voy a contar una historia que cambiará para siempre la forma en que ves el dolor, el sufrimiento y las adversidades de la vida. Es la historia de Isabel Martínez, una mujer extraordinaria que transformó el mayor trauma de su existencia en su mayor fortaleza, convirtiéndose en un faro de esperanza para miles de personas. Era una hermosa mañana de primavera en Valencia, España. El sol brillaba suavemente sobre los tejados naranjas del barrio de Ruzafa y las calles empedradas despertaban con el aroma del café recién hecho y las voces melodiosas de los vecinos saludándose desde sus balcones. Isabel salía de su acogedor apartamento en la tercera planta de un edificio centenario, como hacía religiosamente todos los días desde hacía 15 años. A los 42 años, Isabel era una mujer serena y contemplativa. Profesora de literatura española en el Instituto Blasco Ibáñez, había dedicado su vida entera a las palabras, a los grandes autores clásicos, a enseñar a sus estudiantes el poder transformador de la literatura. Vivía una vida tranquila, ordenada, predecible. Tenía sus libros queridos, sus alumnos que la adoraban, su pequeña rutina segura que le daba paz y propósito. Cada mañana, Isabel caminaba exactamente las mismas calles. Bajaba por la calle Sueca, giraba en la Plaza del Negrito y continuaba hasta la parada del metro. Era un ritual que le daba estabilidad, una danza diaria con la ciudad que amaba profundamente. Ese 15 de abril, mientras se dirigía hacia su trabajo cargando su bolso de cuero marrón lleno de ensayos por corregir y su termo de café favorito, Isabel no tenía la menor idea de que su vida estaba a punto de dividirse dramáticamente en dos capítulos, el antes y el después de lo que estaba a punto de suceder. El universo tenía preparado para ella un encuentro con el destino que cambiaría no solo su propia existencia, sino también la vida de miles de personas que aún no conocía. La ley de la atracción, ese poder invisible que gobierna nuestras experiencias, estaba orquestando silenciosamente el momento más transformador de su vida. 47 de la mañana, un momento grabado para siempre en la memoria del universo. Isabel cruzaba tranquilamente la calle Sueca, pensando en la clase de Lorca que daría esa tarde, cuando un Renault blanco, conducido por un joven que había perdido el control tras quedarse dormido al volante, se dirigía hacia ella a gran velocidad. El impacto fue brutal, devastador. En una fracción de segundo que pareció una eternidad, la mujer que caminaba serena y confiada por las calles de su amado barrio estaba tendida en el asfalto, completamente consciente pero incapaz de sentir todo lo que quedaba por debajo de su cintura. Sus piernas, que la habían llevado por miles de paseos, que habían bailado en las fiestas de su juventud, que la habían sostenido frente a generaciones de estudiantes, ahora no respondían a ninguna orden de su mente desesperada. Los primeros auxilios llegaron en 8 minutos que se sintieron como 8 siglos. Isabel, con una claridad mental que la asustaba, observaba todo el caos que se desarrollaba a su alrededor, las sirenas, las voces preocupadas, las manos expertas que la examinaban. «Puedo escuchar todo, puedo pensar con claridad», se repetía, «pero no puedo mover las piernas. Dios mío, no puedo mover las piernas». En el Hospital La Fe, el centro médico más avanzado de la Comunidad Valenciana, el equipo de neurocirujanos dirigido por el doctor García Montero realizó todas las pruebas posibles. Las resonancias magnéticas, las radiografías, los análisis neurológicos,
Todo confirmaba el mismo diagnóstico devastador: lesión medular completa a la altura de la vértebra L2. Isabel, le dijo el doctor García con la delicadeza de alguien que había dado este tipo de noticias cientos de veces, tengo que ser honesto contigo. La lesión en tu médula espinal es completa. Las posibilidades de recuperar el movimiento en tus extremidades inferiores son prácticamente inexistentes. Es muy probable que nunca más vuelvas a caminar. Esas palabras resonaron en la habitación blanca del hospital como campanadas de un funeral. Isabel miró fijamente al techo, a esas baldosas blancas y frías, y sintió como si su alma, su esencia, su identidad completa hubieran sido brutalmente arrancadas de su cuerpo. Durante semanas enteras lloró sin parar. Lágrimas de rabia, de incredulidad, de absoluta desesperación. ¿Por qué yo? ¿Por qué precisamente a mí? Se gritaba en silencio. La ley de la atracción, manifestación, todo eso que había leído en libros de autoayuda, ahora parecía una cruel burla del destino. Los 8 meses que siguieron al accidente fueron, sin lugar a dudas, los más oscuros, desesperantes y devastadores de toda la vida de Isabel. Ella, que siempre había sido una mujer independiente, autónoma, orgullosa de su autonomía personal, ahora se encontraba en la situación más humillante que podía imaginar. Dependía completamente de otras personas para las actividades más básicas de la existencia humana. Su apartamento en Ruzafa, ese refugio acogedor que había sido su santuario durante 15 años, se convirtió en una prisión inaccesible. Las escaleras estrechas que antes subía sin pensar ahora representaban una barrera arquitectónica insuperable. Tuvo que mudarse a un piso adaptado en la planta baja de un edificio moderno en Benimaclet, un lugar frío y funcional que no tenía nada del alma y la historia de su antiguo hogar. La silla de ruedas, esa estructura metálica que debería representar movilidad e independencia, se sentía como una jaula móvil que la acompañaba a todas partes, recordándole constantemente su nueva realidad. Cada mañana, al despertar, había unos segundos de olvido bendito antes de que la cruda realidad la golpeara de nuevo como una bofetada. Lo he perdido absolutamente todo, pensaba Isabel durante las largas noches de insomnio. Mi libertad, mi dignidad, mi futuro, mis sueños, mi identidad. ¿Quién soy yo ahora? ¿Qué sentido tiene mi vida? Los amigos bien intencionados la visitaban con regularidad, intentando consolarla con frases hechas que habían escuchado en algún lugar. Todo pasa por alguna razón, Isabel. Eres una mujer fuerte, vas a superar esto. Dios no te da pruebas que no puedas soportar. Tienes que mantener una actitud positiva. Pero esas palabras, lejos de consolarla, solo conseguían aumentar su rabia y su sensación de incomprensión total. ¿Actitud positiva? ¿Cómo podía mantener una actitud positiva cuando había perdido todo lo que daba sentido a su existencia? ¿Cómo podía sonreír cuando su vida entera había sido destruida en 11:47 de una mañana de abril? Por las noches, completamente sola en la soledad más absoluta de su nuevo apartamento, Isabel gritaba contra las almohadas hasta quedarse ronca. ¿Qué lección se supone que es esta? ¿Qué propósito divino puede tener este dolor tan insoportable? ¿Dónde está ese Dios del que todos hablan? ¿Dónde está ese universo benevolente? El silencio que seguía a sus gritos desesperados parecía confirmar sus peores temores, que no había respuesta, que no había plan divino, que estaba completamente abandonada en un cosmos indiferente y cruel. 6 meses después del accidente, cuando Isabel había llegado al punto más bajo de su desesperación,
Algo completamente inesperado e inexplicable ocurrió en la sala de fisioterapia del Hospital La Fe. Era un martes gris de octubre y ella estaba realizando mecánicamente los ejercicios de rehabilitación que los terapeutas le habían prescrito sin ninguna fe en su efectividad, simplemente por cumplir con las rutinas médicas. Fue entonces cuando vio a Sofía, una niña de apenas 8 años que también estaba en silla de ruedas debido a una malformación congénita que la había acompañado desde el nacimiento. Lo que impactó profundamente a Isabel no fue la discapacidad de la niña, sino algo completamente opuesto. Sofía irradiaba una alegría tan pura, tan genuina, tan contagiosa, que iluminaba toda la sala de rehabilitación. La pequeña reía con una carcajada cristalina mientras jugaba con una pelota de colores, cantaba canciones inventadas por ella misma, bromeaba con los fisioterapeutas y trataba su silla de ruedas como si fuera un coche de carreras fantástico. Para Sofía, la vida era una aventura maravillosa, llena de posibilidades infinitas y momentos de pura magia. ¿Cómo es posible?, se preguntó Isabel, observando hipnotizada a esta pequeña maestra de vida. ¿Cómo logra sonreír así? ¿Cómo puede ser tan feliz cuando tiene todas las razones del mundo para estar triste, amargada, resentida con la vida? Esa noche, por primera vez en muchos meses, Isabel no se durmió inmediatamente sumida en la tristeza. Una pregunta completamente diferente, revolucionaria, transformadora, había llegado a su mente como un rayo de luz en medio de la oscuridad más densa. ¿Y si este dolor, este accidente, esta nueva realidad no es un castigo cósmico, sino una invitación del universo para que me convierta en la persona que realmente vine a ser en esta vida? Por primera vez en 6 meses interminables, Isabel sintió una pequeña llama de esperanza encendiéndose tímidamente dentro de su pecho. Era apenas una chispa minúscula, pero estaba ahí, viva, creciendo lentamente. Comenzó a leer vorazmente sobre neuroplasticidad, sobre personas extraordinarias que habían transformado sus limitaciones físicas en superpoderes emocionales y espirituales. Y entonces, como una revelación que llegaba desde las profundidades más sabias del universo, Isabel comprendió una verdad que cambiaría para siempre su perspectiva sobre la vida. La ley de la atracción no se trata de evitar el dolor, de manifestar solo experiencias agradables, sino de desarrollar la capacidad alquímica de transformar cualquier experiencia, por dolorosa que sea, en crecimiento, sabiduría y servicio hacia otros seres humanos. Inspirada por la sabiduría inocente de la pequeña Sofía, Isabel comenzó a experimentar con una práctica que inicialmente le parecía imposible, casi masoquista: la gratitud radical hacia su propia tragedia. Cada mañana, mirando directamente a sus piernas paralizadas, repetía con una determinación que crecía día a día: gracias, gracias por obligarme a desarrollar una fuerza interior que ni siquiera sabía que existía dentro de mí. Gracias por romper todas mis limitaciones mentales. Gracias por forzarme a descubrir quién realmente soy, más allá de mi cuerpo físico. Los primeros días, estas palabras de agradecimiento se sentían como cristales cortantes en su garganta. Era difícil, doloroso, a veces parecía completamente imposible e incluso cruel consigo misma. Pero Isabel persistía con una disciplina férrea, recordando constantemente la sonrisa luminosa de Sofía como inspiración y guía. Comenzó a meditar diariamente durante 2 horas, una práctica que nunca había tenido en su vida anterior. Pero ahora
En lugar de visualizar desesperadamente el movimiento de sus piernas como hacía al principio, comenzó a enfocar toda su energía mental en visualizar la expansión infinita de su alma, el crecimiento de su compasión, el desarrollo de una sabiduría que pudiera servir a otras personas que estuvieran pasando por tragedias similares. Y entonces algo absolutamente extraordinario, casi milagroso, comenzó a ocurrir en su interior. Cuanto más agradecía sinceramente por el dolor, más paz auténtica sentía. Cuanto más aceptaba su nueva realidad sin resistencia, más poderosa se volvía emocionalmente. El veneno del resentimiento se estaba transformando alquímicamente en medicina de compasión. El dolor, Isabel comenzó a comprender con una claridad que la asombraba. Es un maestro espiritual disfrazado de tragedia. No viene para destruirnos cruelmente, sino para revelarnos capas de fuerza, resistencia y sabiduría que nunca supimos que poseíamos. Cada adversidad es una invitación del universo para evolucionar hacia una versión más elevada de nosotros mismos. Durante este proceso de transformación interior, Isabel comenzó a estudiar intensivamente las historias de otros seres humanos extraordinarios que habían convertido sus mayores tragedias en sus mayores triunfos. Stephen Hawking, que desarrolló teorías revolucionarias sobre el cosmos mientras su cuerpo se deterioraba. Helen Keller, que se convirtió en una inspiración mundial a pesar de su ceguera y sordera. Nick Vujicic, que nació sin extremidades y se convirtió en uno de los conferencistas motivacionales más poderosos del mundo. Estaba comenzando a entender, con una comprensión que penetraba hasta los huesos de su alma, que había atraído magnéticamente esta experiencia no como un castigo kármico por errores pasados, sino como una oportunidad evolutiva para convertirse en un instrumento de sanación para otros seres humanos que estaban perdidos en su propia oscuridad. Exactamente un año después del accidente que cambió su vida, Isabel tuvo un sueño que fue mucho más que un sueño. Fue una visión profética que definiría el resto de su existencia en este planeta. En esta experiencia onírica extraordinariamente vívida, se encontraba de pie, sí, de pie y caminando, en un escenario inmenso del Palau de Congresos de Valencia, frente a una audiencia de más de 1000 personas. Todas estas personas tenían algo en común. Llevaban en sus rostros las marcas inconfundibles del sufrimiento profundo. Había madres que habían perdido hijos, ejecutivos que habían perdido todo en bancarrotas, jóvenes diagnosticados con enfermedades terminales, ancianos abandonados por sus familias. Pero en sus ojos no había solo dolor, había una esperanza desesperada, una búsqueda angustiosa de sentido, de propósito, de razones para seguir adelante. En el sueño, una voz que venía de todas partes y de ninguna parte, una voz que era tanto masculina como femenina, tanto antigua como eterna, le hablaba directamente al corazón. Isabel, tu dolor personal nunca fue sobre ti exclusivamente. Fue para ti, para forjarte, para prepararte, para convertirte en un faro luminoso que pueda guiar a otros navegantes que están perdidos en las tormentas más oscuras de sus vidas. Tu tragedia era tu entrenamiento. Tu sufrimiento era tu universidad espiritual. Isabel despertó de este sueño con el corazón latiendo tan fuertemente que podía escucharlo resonando en las paredes de su habitación. Por primera vez desde el accidente, comprendió con una claridad cristalina y una certeza absoluta que trascendía cualquier duda
Ella no había sido víctima aleatoria del accidente. Había sido elegida, seleccionada, preparada por fuerzas superiores para una misión específica y sagrada. Su dolor tenía un propósito divino que iba mucho más allá de su experiencia personal: enseñar a otros seres humanos el arte milenario de transformar el sufrimiento en poder, las heridas en sabiduría, las caídas en trampolines hacia vuelos más elevados. Ese mismo día, con una energía que no había sentido en meses, Isabel comenzó a escribir. Pero ya no escribía sobre literatura clásica, sobre los sonetos de Quevedo o las novelas de Cervantes. Ahora escribía sobre la literatura más importante que existe, la literatura del alma humana, la ciencia de la transformación personal, el manual de instrucciones para convertir cualquier experiencia dolorosa en crecimiento espiritual. Sus primeros escritos fluían como si fueran dictados por una inteligencia superior. Escribía sobre la diferencia entre ser víctima de las circunstancias y ser creadora consciente de su propia realidad. Escribía sobre cómo el universo utiliza las crisis más devastadoras para despertar dones dormidos dentro de nosotros. Comenzó a documentar meticulosamente su propio proceso de transformación, creando lo que se convertiría en el material base para ayudar a miles de personas que enfrentaban sus propias tragedias personales. Una vez que Isabel se alineó completamente con su nueva misión de vida, las sincronías comenzaron a manifestarse en su realidad de una manera tan impresionante y frecuente que parecía que el universo entero hubiera decidido conspirar activamente a su favor. Era como si fuerzas invisibles estuvieran orquestando cada encuentro, cada oportunidad, cada conexión necesaria para que ella pudiera cumplir con su propósito divino. El primer milagro sincrónico ocurrió cuando Elena Vázquez, una editora de la prestigiosa editorial Planeta, que casualmente había leído algunos de los escritos de Isabel en un blog que ella había comenzado a mantener, la contactó completamente fuera de lo esperado. Elena había pasado por su propio proceso de transformación personal después de superar un cáncer de mama, y algo en las palabras de Isabel resonaba profundamente con su propia experiencia de renacimiento. Isabel, le dijo Elena durante su primera conversación telefónica, tus escritos tienen un poder sanador que nunca he encontrado en ningún otro autor. Hay una autenticidad, una verdad vivida que trasciende las palabras. Queremos publicar tu libro. 3 meses después llegó la segunda sincronía mágica, una invitación completamente inesperada para dar una conferencia en el Palau de Congresos de Valencia, exactamente el mismo lugar que había visto en su sueño profético. La invitación vino de parte de la Fundación para la Investigación de Enfermedades Raras, que estaba organizando un congreso sobre resiliencia y transformación personal. Pero la sincronía más poderosa aún estaba por llegar. Isabel decidió crear oficialmente la Fundación Esperanza, una organización sin ánimo de lucro dedicada específicamente a ayudar a personas con discapacidades físicas a descubrir y desarrollar sus dones únicos, sus talentos especiales que muchas veces permanecen ocultos hasta que una crisis los despierta. La magia real de la vida. Isabel enseñaba en sus primeras conferencias, comienza cuando dejas completamente de resistir tu realidad presente y empiezas a danzar creativamente con ella. En el momento exacto en que aceptas lo que es, el universo entero se alinea para mostrarte lo que puede ser. Los recursos para la fundación
aparecieron de maneras completamente imprevistas, donaciones anónimas que llegaban justo cuando más se necesitaban, voluntarios expertos que ofrecían sus servicios sin ser solicitados, espacios donados para realizar talleres y conferencias. Durante uno de sus primeros retiros de transformación personal, Isabel conoció a Carlos Mendoza, un fisioterapeuta de 34 años, que había perdido completamente la vista a los 25 años en un accidente de tráfico. Carlos había pasado por su propio proceso de depresión, ira y eventual transformación. «Isabel», le dijo Carlos con lágrimas en los ojos durante una sesión grupal, «me has enseñado algo que ningún médico, ningún psicólogo, ningún libro pudo enseñarme, que nuestra mayor debilidad aparente puede convertirse en nuestra mayor fortaleza real, que nuestras heridas más profundas pueden transformarse en nuestros dones más poderosos para servir a otros». Carlos se convirtió en el primer terapeuta oficial de la Fundación Esperanza, especializándose en ayudar a personas recién lesionadas a encontrar sentido y propósito en sus nuevas realidades. 3 años después del accidente, que había dividido su vida en 2 capítulos completamente diferentes, ocurrió algo que los médicos del Hospital La Fe calificaron como médicamente inexplicable, imposible según todos los parámetros científicos conocidos, y un fenómeno que desafía las leyes de la neurología moderna. Durante una sesión de meditación profunda que Isabel realizaba como parte de su práctica diaria, algo extraordinario comenzó a ocurrir en su cuerpo. No era movimiento físico en sus piernas. No era el tipo de recuperación que los médicos habían descartado como imposible. Era algo mucho más profundo, mucho más poderoso, mucho más transformador. Era la sanación completa e integral de su alma, de su espíritu, de su esencia más profunda. Ya no necesito mis piernas para sentirme completa como ser humano. Se dio cuenta Isabel con una claridad que la llenó de una paz indescriptible. La verdadera parálisis nunca fue la de mi cuerpo físico. La verdadera parálisis era la de mi espíritu, la de mi capacidad de amar, de servir, de crear significado a partir del sufrimiento. Y esa parálisis espiritual ya ha sido completamente curada. En una de las paradojas más hermosas de la existencia humana, cuando Isabel dejó completamente de desear caminar físicamente, cuando soltó por completo su apego a la recuperación corporal, fue precisamente entonces cuando comenzó a volar espiritualmente. Su alma se había expandido más allá de cualquier limitación física. Isabel se convirtió rápidamente en una de las conferencistas más solicitadas no solo de España, sino de toda Europa y América Latina. Pero lo extraordinario de su éxito no era a pesar de la silla de ruedas, sino precisamente por causa de la sabiduría profunda que había conquistado a través de ella. Su discapacidad física se había convertido en su mayor credencial espiritual, la verdadera sanación. Enseñaba Isabel frente a audiencias de miles de personas que viajaban desde otros países para escucharla, no siempre consiste en que el cuerpo regrese a su estado anterior. La sanación más profunda y poderosa es cuando el alma se convierte en lo que siempre estuvo destinada a ser. Sus conferencias eran experiencias transformadoras que cambiaban vidas. No eran simples charlas motivacionales llenas de frases bonitas y positivas. Eran transmisiones energéticas de sabiduría vivida, de verdades conquistadas en el campo de batalla del sufrimiento humano. Durante una de sus conferencias más memorables en el Teatro Principal de Valencia,
Una mujer del público se acercó al micrófono durante la sesión de preguntas y respuestas. Isabel: mi hijo, de 16 años, quedó tetrapléjico hace 6 meses en un accidente de moto. Está hundido en una depresión terrible y dice que su vida ya no tiene sentido. ¿Qué puedo decirle? Isabel respondió con una compasión que llenó todo el teatro. Dile que su vida no ha terminado. Dile que apenas está comenzando. Dile que las alas más poderosas nacen de las heridas más profundas. Hoy, 5 años después del accidente, que parecía el final de todo, pero que en realidad fue el comienzo de todo, Isabel Martínez ha logrado algo que trasciende cualquier medida convencional de éxito. Transformado completamente su dolor personal en sanación colectiva para miles de seres humanos alrededor del mundo. La Fundación Esperanza, que comenzó como un sueño en la habitación de hospital de una mujer devastada, ahora opera en 12 países diferentes y ha impactado directamente las vidas de más de 50,000 personas con diferentes tipos de discapacidades y tragedias personales. Sus programas de transformación personal han sido estudiados por universidades internacionales como modelos de resiliencia humana. El alcalde de Valencia, reconociendo el impacto extraordinario de su trabajo no solo en la ciudad sino en toda la región, la declaró oficialmente Ciudadana Honoraria de Valencia. Sus libros han sido traducidos a 18 idiomas diferentes y se han convertido en textos de referencia en programas de psicología positiva y desarrollo personal en universidades de todo el mundo. Pero el verdadero milagro de la transformación de Isabel no son los premios internacionales que ha recibido, ni los reconocimientos académicos, ni siquiera los millones de personas que han leído sus libros. El verdadero milagro es mucho más sutil y mucho más poderoso. Es el brillo renovado que aparece en los ojos de las personas que participan en sus programas. Es Mercedes, la madre de Barcelona, que aprendió a ver la discapacidad intelectual de su hija como un don especial que le enseñó sobre el amor incondicional. Es Alejandro, el ejecutivo de Madrid, que descubrió que su depresión crónica era en realidad un llamado de su alma para dejar su trabajo corporativo y dedicarse a ayudar a jóvenes en riesgo social. Es Carmen, la enfermera de Sevilla que después de perder a su esposo en un accidente encontró en el servicio a pacientes terminales su verdadera vocación espiritual. Durante una conferencia particularmente emotiva en el Auditorio Cursal de San Sebastián, Isabel compartió una reflexión que resume perfectamente su filosofía de vida transformada. Si el universo me diera la posibilidad de regresar en el tiempo y elegir no pasar por el accidente, si pudiera borrar toda esta experiencia de dolor y sufrimiento, sinceramente no lo elegiría, porque este dolor me dio mi verdadera vida. Esta tragedia me regaló mi auténtica misión. Esta caída me enseñó a volar. La audiencia de más de 2,000 personas se puso de pie en una ovación que duró varios minutos y muchos lloraban abiertamente, porque todos reconocían algo profundo y verdadero. Isabel no estaba simplemente hablando sobre teorías de superación personal. Ella era la prueba viviente, respirante, tangible de que la transformación más radical es posible, de que el ser humano tiene la capacidad de convertir cualquier experiencia, por dolorosa que sea, en sabiduría, en servicio, en amor. Sus palabras no eran conceptos abstractos. Eran verdades conquistadas en el laboratorio más exigente que existe. El sufrimiento humano convertido conscientemente en evolución espiritual. Y ahora, tú que me estás escuchando en este momento,
Desde cualquier lugar del mundo donde te encuentres, desde cualquier circunstancia que estés viviendo, déjame hablarte directamente al corazón. Sé que estás pasando por algo muy difícil. Sé que hay momentos, quizás en la madrugada, cuando el mundo duerme y tú no puedes hacerlo, en que te preguntas con desesperación, ¿por qué yo? ¿Por qué me está pasando precisamente esto? ¿Qué hice mal para merecer este sufrimiento? La historia de Isabel que acabas de escuchar no es solamente sobre ella, es sobre algo mucho más grande y poderoso. Es sobre el potencial de transformación radical que existe dormido dentro de cada uno de nosotros, esperando ser despertado por las circunstancias más desafiantes de nuestras vidas. Tu dolor actual, por más intenso que sea, por más injusto que parezca, no es un accidente cósmico aleatorio, no es un castigo divino por errores pasados, no es evidencia de que el universo te ha abandonado o de que no mereces felicidad. Tu dolor es una invitación sagrada, un llamado urgente del universo para que descubras una versión de ti mismo que ni siquiera imaginas que existe. La ley de la atracción, mal entendida por muchos, no significa que conscientemente atrajiste tu tragedia como castigo. Significa algo mucho más profundo y esperanzador. Significa que posees dentro de ti el poder alquímico de transformar absolutamente cualquier experiencia, por devastadora que sea, en crecimiento espiritual, en sabiduría conquistada, en compasión desarrollada, en servicio hacia otros seres humanos que están perdidos en su propia oscuridad. Como Isabel descubrió a través de su proceso de transformación, a veces necesitamos perder completamente quien pensábamos que éramos para poder descubrir quién realmente somos en nuestra esencia más profunda. A veces necesitamos que se derrumben completamente nuestros planes, nuestras expectativas, nuestras ideas sobre cómo debería ser la vida, para que emerja desde las cenizas de esa destrucción una versión de nosotros mismos que es infinitamente más poderosa, más compasiva, más sabia. Recuerda esta verdad fundamental que puede cambiar tu vida para siempre. Tu dolor actual es temporal, es pasajero, es una experiencia que está atravesando tu vida pero que no define tu vida. Sin embargo, la fuerza interior que estás desarrollando ahora mismo a través de este proceso, la sabiduría que estás conquistando, la compasión que está naciendo en tu corazón, esos dones espirituales son eternos y te acompañarán para siempre. En este momento, mientras escuchas estas palabras, el universo te está susurrando el mismo mensaje que le susurró a Isabel durante sus noches más oscuras. No te estoy castigando, te estoy forjando, no te estoy destruyendo, te estoy reconstruyendo, no te he abandonado, te estoy preparando para algo más grande de lo que puedes imaginar. Tu historia de transformación está comenzando ahora mismo. La silla de ruedas de Isabel se convirtió en su trono de sabiduría. Tu dolor actual se convertirá en tu mayor fortaleza. Tu herida más profunda se transformará en tu don más poderoso para sanar a otros. El universo no comete errores. Tú estás exactamente donde necesitas estar para convertirte en quien viniste a ser en esta vida. El dolor que no te destruye te reconstruye más fuerte. La caída que no te mata te enseña a volar. Tu transformación comienza ahora. El dolor es tu maestro, no tu enemigo. La vida te está preparando para algo extraordinario.